Saludos. Para quienes no me conocen, yo soy Álvaro Parra Pinto, también conocido como AJ Par, autor de más de 20 libros espirituales publicados en Amazon. Y hoy quiero presentarles mi más reciente creación, el libro Escalera al Cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Es una investigación periodística sobre casos reales en la que tuve la posibilidad de entrevistar a más de 2 docenas de personas con estas características de todas partes del mundo. Hoy estarán con nosotros varias de estas personas, esperemos entonces que próximamente lleguen. Mientras tanto, quiero que vean esto. Escalera al Cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Investigación periodística sobre casos reales por AJ Par. I looked down, there's no body, there's no me, but I felt just like me. And my first thoughts was, wow, this must be heaven. The whole Bible, Jesus, God thing, it's really true. So there was quite a bunch of activity that they were doing during this time. I know they were working on me really hard, but the whole time that I was gone, I went to heaven. So as far as what I was experiencing, it was wonderful. I was able to see God and to see Jesus. To me, I said, "Who are you? Who are you exactly? You're not the same as these," because he was not the same as the other angels, and he seemed to be the one that was emanating this incredible love more than anyone else. And he just looked at me and said, "I am the one you call Lord." Now, for me, there's only one person in all of history that I call Lord, and that's Jesus. And this was Jesus that I was sitting in front of, and that really did overwhelm me at that point. I remember feeling all this light, seeing light all around me. And I was just like, when you're in a deep state of meditation, yes, when you go so deep that you don't see what's around you, you just become one with the light. So yes, that's what happened to me. I became one with the light. I cannot die right now. Will you take me back? I have a lot to do right now. I said, like, no, you make a promise to me and you need to fulfill your promise. So welcome to heaven. Escalera al Cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Investigación periodística sobre casos reales por AJ Par. Ustedes son parte importante del libro que estamos lanzando hoy. Creo que tanto la señora Cristal como Carlos Vivas han formado parte de este proyecto desde hace varios meses, ¿no? Porque tenemos tiempo trabajando en esto. Vamos a ver el libro un poco. Ante todo, bienvenido, Carlos, bienvenido, señora Cristal. Gracias por invitarme. Gracias. Bueno, este es el libro, ya por fin sale Escalera al Cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Investigación periodística sobre casos reales. Esto fue un trabajo que yo hice con más de 2 docenas de personas, pero no todos tuvieron experiencias con Dios, ni con Jesús, ni con el paraíso, sino, sin embargo, 15 de ellos, incluyéndolos ustedes, tenían ciertas características en común. Llegar al cielo, ver el cielo, describirlo. Hice una recopilación de 9 características principales. Cuando tú llegas, Cristal, al cielo, cuéntanos un poquito qué fue lo que tú viste, si había césped o si era nublado, cómo era, más o menos, qué viste. Hola a todas las personas que se van a unir a ver este video. Bueno, como yo te conté anteriormente en la entrevista que tuvimos, lo que yo vi fue un pasto precioso, pero había mucha neblina alrededor y era como una pradera, y a lo lejos había unos pinos preciosos, y yo veía que seres que yo ya había conocido en esta dimensión estaban ahí esperándome, seres que yo sabía que ya estaban ascendidos, que ya habían fallecido, me estaban esperando ahí a lo lejos, pero era un pasto tan hermoso
que los colores que nosotros vemos aquí en la Tierra, pues son similares, pero tienen como una gama un tanto distinta que yo nunca había visto aquí. Interesante. Bueno, Carlos, cierta vez que estábamos conversando y siempre creo que está en tu libro, ¿no? Tú lo comparas con un campo de golf. Cuéntanos. Mira, para mí fue un campo inmenso de golf que era como infinito. El pasto estaba como cortado al césped y por eso digo que era como un campo de golf. También vi al final del campo había como una neblina al final del campo y todos los seres que estaban enfrente de mí, o sea, habían cientos de miles de seres, todos estaban vestidos de blanco y todos tenían como una aura brillante alrededor. Y eso me llamó mucho la atención. Hay experiencias muy similares, sin embargo, hay otras que son completamente diferentes. Por ejemplo, Cristal no estuvo con Jesús, sin embargo, estuvo en ese sitio que ella lo llama la antesala o el lobby del cielo. Háblanos un poquito sobre ese lobby y qué personas viste, sobre todo la primera vez que lo visitaste, porque cabe decir que Cristal ha tenido 2 encuentros cercanos con la muerte. No veía a Jesús, pero sabía que yo estaba en mi hogar, que estaba en la casa del Espíritu y que ahí yo me podía conectar a nivel telepático porque sabía que existía, pero no tenía este cuerpo, no era Cristal en este cuerpo físico, mas sin embargo, mis filtros me decían que yo estaba ahí y las personas que yo veía, aunque no tenían el cuerpo, sabía que eran personas y qué persona exactamente era con las que yo había compartido en esta dimensión. Noté esa misma característica en las descripciones de otras personas y eso lo puse también en el libro. La idea del libro, para las personas que no saben, yo detecté 9 constantes que se repiten en estas experiencias cercanas a la muerte que tienen que ver con Dios y con Jesús y con el cielo. Estas 9 constantes son los 9 capítulos prácticamente del libro. Entonces, cuando vemos una de estas constantes o elementos, yo menciono 3 o 4 testimonios que hablan de eso, pero de personas, uno puede vivir en Australia, el otro está en Inglaterra, el otro en México, diferentes personas que yo entrevisté de diferentes partes del mundo. Y es sorprendente las similitudes que existen. Sorprendente porque aun cuando son bastante diferentes, hay unos patrones que uno dice, wow, allí hay algo. Y también hay unos fenómenos muy interesantes, ¿no? Hay un fenómeno de lo sobrenatural. Hay uno de los testimonios que no lo entrevisté yo, sino que lo conseguí y lo incluí en el libro. Es un papá y un hijo que ellos están juntos en el carro, salen de compras o a cenar, creo que iban a cenar, y tienen un choque. El padre muere y al hijo lo llevan inconsciente al hospital. Cuando despierta el hijo, él cuenta, primero que ya sabía que el padre había muerto, y segundo, que él dice que en el cielo, cuando él estuvo en el cielo, él habló con Dios y Dios le dijo, mira, tú tienes que regresar. Dice, bueno, pero ¿por qué aquí se siente todo muy bien, ¿no? Le dice, no, es que tienes que regresar. Yo hice esa negociación con tu padre, que él sí se tiene que quedar. Entonces hicimos un negocio para que tú te vayas, regreses, cuides a tu hermano y él se va a quedar aquí. Está muy bien. Y pum, despertó. Así son las cosas sobrenaturales que suceden también en estas experiencias. Y mucha gente también cuando regresa
ciertos dones de sanación o de ayudar a los demás, se desarrolla esa vocación por ser cristiano, pues, ya que el hecho de ayudar al prójimo es lo que importa realmente en el cristianismo, porque de nada sirve decir yo soy cristiano y no ayuda al prójimo. Mucha gente, cuando habla oír de la muerte, siente cierto rechazo, también cierto dolor. Háblame entonces y háblale a todas estas personas. Tú llegaste a ver familiares muertos, algún familiar directo tuyo, padre, madre, abuelo, abuela. ¿Qué viste con respecto a eso? ¿Y qué esperanza puede tener una persona en ver a un familiar como este joven que murió el padre y el padre negoció con Jesús para que él regresara y lo vio? Cuéntame. Yo vi a mi papá me estaba esperando. Mi papá estaba del lado donde estaban esos pinos y él estaba listo para recibirme. Él estaba ahí. Yo no tenía este cuerpo, no tenía, pero yo sabía que era mi padre. Yo sabía que él estaba ahí. Estaban abuelos, estaba un tío, estaba amigos que han muerto. Eran varias almas, varios espíritus ahí esperando mi llegada a lo lejos. Y la que se acercó a mí fue una gran amiga, alguien que murió hace algunos años y que yo por mucho tiempo yo me quedé con ese sentimiento de culpa de no haber respondido su llamada antes de que ella muriera. Yo estaba viajando, no contesté su llamada y cuando llego al destino a donde yo iba, me doy cuenta que ella había muerto y yo me quedé con ese sentimiento en mi corazón de no haber sido una buena amiga y lo guardé por un Ya va, un tiempo. momento. Ella te llamó y tú estabas saliendo de Yo, viaje. yo estaba saliendo de viaje, no le la llamada, no tomé la llamada. Entonces, por mucho tiempo yo me quedé con esa sensación, ese sentimiento de no me pude despedir, o sea, no me di el tiempo de despedirme, de contestarle el teléfono a mi amiga, porque antepuse la maleta, porque antepuse el viaje, porque antepuse tantas cosas y no tuve, porque pude haberle respondido. Y elegí no hacerlo porque estaba muy ocupada haciendo mi maleta para irme. Entonces, yo me llevé por mucho tiempo, llevé en mi corazón ese sentimiento de ¿qué clase de amiga fuiste? No estuviste ahí. Si hubiera contestado el teléfono, entiendo que todo es perfecto, aún conociendo el concepto de que todo funciona en orden divino, de que todas las cosas son perfectas tal cual son, existe la humanidad en nosotros y esa humanidad nos lleva a tener emociones y a tener sentimientos de los cuales o en los cuales nosotros tenemos que trabajar para sanar, para hacer paz, porque no podemos ir por la vida con esa carga que nos impide ser felices. Entonces, esos sentimientos humanos me estuvieron perturbando y tuve que trabajar mucho en ellos. Entonces, cuando tengo mi experiencia, la persona que viene a recibirme es justamente esta amiga con la cual yo en mi corazón me sentí con tanto dolor, me reclamé y me culpé por no haberle respondido. Ella estaba ahí, vino y me tomó de la mano, porque yo no es que tuviera este cuerpo, pero era la sensación filtrada a través de mis conceptos, de mis creencias, ¿no? De lo que yo conozco en esta dimensión. Entonces, ella estaba ahí recibiéndome y yo sabía que atrás esperaba familia, que estaba mi papá. Yo lo podía sentir y podía percibir de manera como telepática, porque no tienes esto, ¿verdad? Pero sabes que está ahí, sabes lo que está pasando, no ocultas nada porque no hay nada que ocultar, porque todo es positivo, todo es sano, no hay estas emociones que tenemos nosotros aquí. Entonces yo estaba entre una dimensión y la otra, porque podías entender lo que estaba pasando y la gente que estaba allá, pero también tenía todavía conciencia de lo que estaba pasando en el plano físico. Tú me preguntabas hace un rato de qué era lo que había visto. Cuando tú te vas de esta dimensión, ya nada es igual.
ni la carne, ni la ropa que traes puesta, ni el lenguaje que hablamos aquí, ni el si eres alta, bajita, blanca, trigueñita. Eso no importa. Eso son cosas de esta dimensión. Cuando llegamos a ese punto, nada de eso que nosotros tanto perdemos el tiempo y tanto discutimos y tanto peleamos en la vida con el vecino, con el del frente, que si la religión, que si el fútbol, que si la política, nada importa. Nos volvemos uno en la conciencia divina. Somos uno con el todo y no estamos divididos. No Qué bien. tenemos esto de que soy hombre, soy mujer, que si tengo otra inclinación, eso no importa. Y aquí vivimos la vida matándonos por tonterías como esas. Algo que es interesante, Carlos, hablando de esto. Cuéntanos cuando tú le preguntaste a Jesús algo sobre la religión. Cuéntanos. Ok, cuando yo llegué al cielo, lo primero que pasó fue que estaba sorprendido porque no podía creer lo que estaba pasando. Cuando volteo veo a Cristo detrás de mí, le digo, no puede ser, estoy en el cielo, yo no me puedo morir ahorita. Entonces me dice, Carlos, no te moriste, estás en la mitad ahorita y tú me hiciste una promesa. Y la promesa es que no, tú tienes que cumplir con la promesa que me hiciste. Y la promesa es que yo voy a actuar a través de ti. O sea, ok, ¿tienes alguna pregunta aquí en el cielo? Y le digo, sí. ¿De dónde vienen todas estas personas? Cuando veo el campo verde con cientos de personas enfrente de mí, él me dice, ellos vienen de todas partes del mundo. ¿Tienes otra pregunta? Le digo, sí. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Por qué le hice esa pregunta? Porque hay mucha gente que se pelea, que la cristiana, que el catolicismo, que si esta, que si el otro. Entonces yo siempre me había hecho esa pregunta. Y él me dice, no te preocupes, Carlos, porque cuando llegues al cielo, aquí no hay religión. Lo único que vas a conseguir es amor. El amor es la fuerza más grande del universo y es lo que va a unir a la humanidad otra vez en una sola. Esa fue la respuesta que me dio Jesús. Yo he visto que tú eres bastante cristiano y aun cuando eres de origen católico, sé que me has contado que eres una persona que rezas frecuentemente, que has dado tus charlas en iglesias tanto católicas como evangélicas. Inclusive me hablaste de las seguidoras de la Madre Teresa de Calcuta que te dieron cierto apoyo y sale en tu libro, ¿no? Este episodio. Sí. Así que, bueno, para que la gente sepa, eh, esta gente que regresa, como Carlos y como Cristal, realmente ya no son seguidores de una religión per se, sino de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque no solamente ellos, sino los demás también. Hay dos o tres que son bastante cristianos, pero yo le pregunto, ¿pero de qué denominación? Me dicen, no, 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 es que no hay diferentes denominaciones en el verdadero cristianismo. El consejo más importante que puedes darle a alguien que acaba de perder un ser querido, ¿cuál sería? Nosotros estamos muy enfocados y muy apegados al cuerpo físico, ¿no? Y más cuando has tenido una vida plena, cuando has tenido una vida bella, pues no nos queremos ir, no queremos soltar a aquel que se fue, ¿no? No, o sea, decimos, ¿cómo voy a perder a esa persona? Perdí a un ser querido, pero no perdemos nada. El ser todavía sigue existiendo en el plano espiritual, su alma todavía está viviendo. Entonces solamente tenemos que aprender a que tal vez no los vamos a ver con este cuerpo, que tal vez no los vamos a poder abrazar, la carne, el físico, pero sí podemos abrazar su espíritu, sí podemos abrazar su esencia, sí podemos comunicarnos a través del corazón, a través de las emociones, sentirlos y saber que en el momento que nos toca partir, ahí vamos a estar, ahí los vamos a reencontrar y nos vamos a dar cuenta que siempre estuvieron ahí, que nunca se fueron. Se fue su cuerpo, pero no su espíritu. Y están conectados con nosotros. Y cualquier cosa que te haya quedado ahí pendiente, la vas a poder sanar, la vas a poder cerrar. Yo te tengo que decir que desde que yo tuve mi experiencia, de mi segunda experiencia que mi amiga me vino a encontrar,
yo puedo sentirla, yo puedo comunicarme con ella. He desarrollado esta comunicación espiritual que es a través de la unión de tu corazón y de tus pensamientos, y puedes desarrollar estos canales para poder percibirlos y comunicarte con ellos. Entonces, realmente, Álvaro, creo que lo que yo le puedo decir a la gente es, tenemos que aprender a despegarnos del cuerpo, pero nunca nos despegamos, nunca nos desprendemos, nunca perdemos la conexión con el espíritu. Bueno, Ok. Carlos, bueno, Cristal, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros y mucho éxito. Bueno, Álvaro, un placer haber estado aquí con ustedes y compartir un poquito más de la historia que va a estar en tu libro. Espero que toda la gente compre el libro y bueno, y disfruten de todos los momentos que todas las personas que estamos ahí vivimos. Un abrazo bien grande y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Álvaro. Hasta luego, Carlos. Ya sabes que te deseamos lo mejor. Gracias por compartir estas experiencias y espero que lleguen a los corazones y a la conciencia de la gente que lea tu libro para que pueda entender el verdadero concepto. Escalera al cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Investigación periodística sobre casos reales por A.J. Parr. I looked down, there's no body, there's no me, but I felt just like me. And my first thoughts was, wow, this must be heaven. The whole Bible, Jesus, God thing, it's really true. So there was quite a bunch of activity that they were doing during this time. I know they were working on me really hard, but the whole time that I was gone, I went to heaven. So as far as what I was experiencing, it was wonderful. I was able to see God and to see Jesus. To me, I said, "Who are you? Who are you exactly? You're not the same as these," because he was not the same as the other angels. And he seemed to be the one that was emanating this incredible love more than anyone else. And he just looked at me and said, "I am the one you call Lord." Now, for me, there's only one person in all of history that I call Lord, and that's Jesus. And, this was Jesus that I was sitting in front of. And that really did overwhelm me at that point. I remember feeling all this light, seeing light all around me. And I was just like, when you're in a deep state of meditation, when you go so deep that you don't see what's around you, you just become one with the light. So that's what happened to me. I became one with the light. I cannot die right now. Will you take me back? I have a lot to do right now. I said, like, no, you make a promise to me and you need to fulfill your promise. So welcome to heaven. Escalera al cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Investigación periodística sobre casos reales por A.J. Parr.